Buenas. Estoy grabando esto porque no sé si voy a poder ir mañana. Entonces voy a grabar mi parte de la presentación. Lo que hemos hecho, hemos identificado un problema, que es los mandos a distancia, especialmente los mandos a distancia que se utilizan poco, como pueden ser los mandos de los aire acondicionados, mandos de cosas que se utilizan ocasionalmente. Las pilas no las gastan porque realmente las gasten, sino porque la pila tiene una resistencia interna, entonces con el paso del tiempo se estropea, se pone mala y no llega a gastarla en realidad. Entonces tienes que estar cambiando, por ejemplo, el mando del aire acondicionado se me ha ocurrido porque a mí me pasa que lo tengo ahí y pues todos los años hay que cambiar las pilas y no se ha usado, entonces pues hay un gasto ahí de pilas. Hemos encontrado una solución ecológica y sencilla, que realmente no sé por qué no existe ya, pero no existe, que es meter una dinamo, realmente es un alternador, no es una dinamo, dentro de un mando a distancia, que vengan así de fábrica o fabricar un paquetito para poder meterlo dentro de todos los mandos y que simplemente al agitarlo, pues el mando genere la suficiente corriente eléctrica para funcionar. Y funciona sin pilas. Funciona de la siguiente manera. Hay un tubito, sobre el tubo hay liado un alambre de cobre esmaltado, hay una bobina y dentro hay un imán. Cuando tú lo agitas, cuando el imán sube, genera un campo electromagnético en las puntas de los terminales de esa bobina que da una tensión. En este caso el mando se alimenta a 3 voltios, 3,2 voltios en continua, porque lleva dos pilas AA de 1,5 voltios, y la bobina da entre 3 voltios y 6 voltios, una cosa aproximada. Entonces por eso hay un circuito que está entre la bobina y el mando. Ahora explico por qué. Cuando tú agitas el alternador que lleva el mando dentro, este imán sube, genera la corriente en un sentido, el positivo y el negativo, pero cuando baja, va a generarla en el sentido contrario. El positivo ahora está donde estaba el negativo y el negativo donde está el positivo. Y además, si lo giras más fuerte, unas veces va a dar más tensión, otras veces va a dar menos tensión. Tendrías que estar agitándolo a la frecuencia correcta y a la velocidad correcta para que el mando funcionase. Entonces, como eso no puede ser, pues hemos hecho el circuito que está en la presentación. El circuito lo que hace es lo siguiente. Vamos a empezar de izquierda a derecha. De la bobina, que se representa como ese cuadradito envuelto en una espiral, salen dos terminales que van a un puente rectificador de diodo. Ese puente, bueno, un diodo es esta cosita de aquí, que es un componente electrónico que lo que hace es que deja pasar la corriente en un sentido pero no en otro. Cuando tú pones 4 diodos de estos haciendo un rombo, consigues un puente rectificador, que lo que hace es que entre la corriente en un sentido, el positivo por un sitio, el negativo por otro, o a la inversa, siempre va a salir de ese puente de la misma manera. Siempre el positivo va a estar en el positivo, el negativo en el negativo. Entonces ya solucionamos el problema ese de que al agitarlo se alternan las polaridades. Después de eso hay un condensador electrolítico pequeñito que lo que hace es que estabiliza el flujo de tensión. Es este componente de aquí. Esto es un condensador. Realmente lo que hay aquí dentro es una laminita de aluminio enrollada, haciendo un circulito, con una especie de papel como este, que hace de dieléctrico. Esto funciona diferente en corriente continua, en corriente alterna, pero funciona como una pila, digámoslo así. Se carga y se descarga. Con una diferencia. La pila tiene
Para empezar, la pila no la puedes cargar, tendrían que ser baterías recargables, que también tienen un problema. Es que podrían decirte, ¿y por qué no le pones pilas recargables? Porque tienen litio y tienen metales contaminantes. Al final un condensador dentro no tiene nada, es aluminio. Bañado en un líquido. El condensador se estropea, pero mientras que una pila te dura un par de años como mucho, el condensador pues te puede durar 20 años, 30 años. Hay teles antiguas de los años 80 que siguen encendiendo y siguen funcionando, y radios de los años 70 que tienen condensadores electrolíticos y no ha hecho falta cambiarlos. Cuando se estropean, explotan. Luego al final, si queréis, exploto uno porque está bastante chulo. Y cuando se estropee, vuelves a cambiar el condensador y te vuelve a durar otros 30 años. Entonces te va a durar más el mando que el electrodoméstico, mucho más. Volvemos al esquema. Del esquema está el rombito, del rombito pasa al primer condensador, hay un segundo condensador que es un supercondensador que yo no lo he podido poner en la maqueta porque no tengo, son caros y son grandes. La idea es que tenga mucha capacidad, ahí es donde se almacena la electricidad que va generando con la bobina. Tiene mucha capacidad porque al cargarlo no tengas que estar agitándolo constantemente cuando vas a cambiar de canal o por ejemplo tienes que pulsar el 125 en lugar de darle una vez, tienes que pulsar varias teclas, entonces tiene que almacenar corriente, y con ese condensador lo que consigues es pues guardarla. Después hay una resistencia que es este componente de aquí. Esto, como su nombre indica, lo único que hace es que se opone al paso de la corriente y es necesaria para el siguiente componente a la derecha, que es un diodo Zener. Que el diodo Zener lo que hace es que, como hemos dicho al principio, entraba una corriente que podía ir variando en función de lo fuerte que tú agitases el mando, pues eso a la salida siempre te va a dar la misma tensión estable. Entran 6 voltios, a la salida tienes 3,2, siempre. Eso se regula con esa resistencia, por eso esa resistencia. Entonces ya tienes que, agitando el mando, se carga el condensador y ya puedes cambiar de canal. Posiblemente durante las próximas horas no tengas que volver a agitarlo, o posiblemente si lo cargas lo suficiente estés días sin que tengas que volver a agitarlo, porque realmente el consumo que tiene es mínimo. En el esquema podéis ver una protoboard. Esa no tengo ahora mismo una, yo lo he soldado directamente. Esa plaquita lo que permite es colocar los distintos componentes y ponerle pines sin necesidad de soldarlos. Puedes ver cómo funciona. Yo no tenía y he usado una de estas, pero más pequeñita. El condensador y el resto de componentes se meten dentro y con un poquito de estaño se sueldan directamente y se hacen las conexiones con el resto de componentes. Y esto es lo que hay dentro de el mando. Y bueno, y vamos a enseñar cómo funciona. No sé si se apreciará, no lo quiero girar porque he descargado el condensador, ahora mismo no tiene carga, para que se vea que al pulsar el botón no emite luz. Normalmente esta luz no deberíamos verla, es una luz infrarroja y el ojo humano no la ve, pero la cámara es capaz de verla y las pantallas no son capaces de mostrar más que una gama de colores. Entonces la pantalla va a recibir la señal de la imagen, pero la va a transformar en una que ella sea capaz de procesar y que nosotros somos capaces de ver, que se ve como morado. Si yo ahora mismo pulso el botón, no debería de verse nada por aquí. Y si lo agitamos, ahora debería verse una luz. Además le voy a seguir dando hasta que pare. Bueno, claro, es que no sé cómo ves cuando para. Pues ya estaría. Ahora miraré a ver si se ha visto. Es una solución sencilla. Esto se puede hacer una plaquita que ocupe la forma de 2 pilas y ponérselo a
a mandos que ya existen o aparatos nuevos, y es una forma de evitar que se consuman muchas pilas. Así que es todo. Gracias.